Entonces yo le decía, desde que aparece la necesidad de almacenar archivos en cualquier medio de almacenamiento, aparece inmediatamente la necesidad de tratar de recuperar esos archivos que nosotros estamos grabando. Ahora, haciéndole un poquito de historia, vamos a hacer la introducción a esta parte. Fíjense que antiguamente habían, por ejemplo, que ustedes lo más lógico no lo vivieron, pero se grababan archivos en los cassettes, en un cassette, igual que los de audio, común y corriente, y ahí se grababa la información, ¿ya? Y fíjense que habían unas caseteras que eran los medios de almacenamiento. Incluso yo podía escuchar música en la casetera, pero los medios de almacenamiento de los computadores. ¿Y de qué se trataba? Si teníamos nosotros toda la línea, voy a colocar aquí, del cassette donde se iba grabando, entonces los archivos que uno iba grabando, cada vez que uno mismo posicionaba en un cierto lugar la cinta, y desde ahí en adelante se grababa el archivo, ¿ya? Después dejaba de grabar uno y dejaba pasar un poco de cinta que quede vacío, y luego aquí grababa el otro archivo, y así se iba. Entonces la cinta tenía un conjunto de archivos grabados y un conjunto de vacíos. Y fíjense que uno después echaba a andar esta cosa, rebobinaba la cinta al principio, y uno hacía el archivo tanto, lo tengo en el tercer archivo, y uno con un audífono lo colocaba, y cada vez que pasaba el lector de audio, cada vez que pasaba un archivo colocaba un pitido, que eran los 1 y 0, y cada vez que pasaba un lugar vacío se quedaba callado. Entonces uno se ponía los audífonos, ponía y empezaba el 1 vacío, después el archivo 2, después vacío, empezaba el archivo 3, y uno ahí detenía. Si quería rescatar el 3, retrocedía un poco al lugar vacío y colocaba para que recupere el computador. Así decía antiguamente. Hasta que después apareció una idea bastante buena, donde aquí, en el principio de la cinta, se generó una cabecera, donde en esa cabecera estaba, en una primera parte, que era la tabla de archivos, en esa primera parte estaba el nombre de los archivos, ¿ya? Y además estaba la posición, o sea, la cantidad de pitos que había que sonar para que lo detectaran. Y así había varios nombres en toda esta parte que se llamaba la tabla de archivos, donde ahora decía, quiero recuperar el nombre tanto, y él buscaba el nombre, sabía en qué posición estaba, y él solo dejaba pasar a estos vacíos hasta recuperarlo. Y eso se volvió en forma automática la recuperación de los archivos, y eso fue como el inicio de estos sistemas de archivos, fue como el comienzo de todo, ¿ya? Después aparecen, esto queda caduco, y aparecen los discos duros, ¿ya? Y cuando aparecen los discos duros, comienzan a aparecer las necesidades de rescatar la información en los discos duros, ¿ya? Ahora, si nosotros miramos un disco duro, ¿ya? Es un plato que tiene un montón de discos concéntricos, voy a colocar uno acá, un montón de discos son concéntricos, de esta manera. Estos discos concéntricos dijimos que eran, están re mal dibujados, pero esos discos concéntricos dijimos que eran discos imaginarios, que nosotros le llamábamos las pistas, ¿ya? Incluso un conjunto de pistas que correspondían a la misma posición del cabezal en varios platos le llamábamos el cilindro, porque eran varias pistas imaginarias en el aire. Ahora, en estas pistas, siempre, por lo general, la más interior, ¿ya? Se le llamó la pista más inferior. Hay otros que la pueden tener externa, se le llamó la pista 0. La pista 0 era la primera de todas las pistas, por eso era la 0, ¿ya? Aquí hay una cantidad bastante grande de pistas. Yo le dije que deben andar alrededor de los 980 pistas, si no me equivoco, y por ahí, pueden haber con más o menos. Ahora, estas pistas están divididas por unas líneas imaginarias que no existen, de esta forma, que nos generan unos trozos de información en cada pista, que nosotros dijimos que estos pedazos de pistas se llamaban sectores. Ese es un sector, que más o menos correspondía a 512 bytes, ¿ya? Los sectores. Entonces esta pista 0 también está dividida, igual que todas las demás, y fíjense que de todas las divisiones tiene una división chiquitita que se llama el sector 0, ¿ya? El sector 0. Bien. En esta pista 0 y sector 0 se decidió colocar información que era común, que todos los fabricantes de discos duros debían colocar información común ahí
para que cualquier computador que quiera leer un disco, al menos la pista 0 la pueda leer, ¿ya? La pueda leer esa pista. ¿Qué es lo que hay en esa pista? En esa pista, como van en un rato más, hay un grupo de información que se llama la Master Boot Record, ¿ya? Que es la que le indica al computador cómo es que hay que trabajar con ese disco duro, qué es lo que tiene ese disco duro y qué manera hay que trabajar. Bien, pero lo importante es lo siguiente: en este lugar, en esa Master Boot Record, estaba en ese lugar, en esa pista, había algo muy particular que se llamaba la OI, ¿ah? Que se llama la FAT. La FAT significa tabla de localización de archivos. Eso significa FAT, ¿ya? Bueno, en una primera instancia, esa FAT, en los computadores antiguos, era de 16 bits. ¿Qué significa 16 bits? Esa FAT era un grupo, era un listado de información donde tenía varias cosas. En un lugar tenía el nombre, después, o tiene más bien dicho, el nombre, la extensión, varios datos tenía, algunos códigos de detección de error, pero había algo muy importante, y era que la dirección de inicio del archivo, la dirección de inicio. La dirección de inicio, por supuesto, era la dirección de un sector. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí había un conjunto de estos, aquí terminaba y estaba el del otro archivo, otra vez el nombre, otra vez la extensión, y tal como en el caso de la cinta, había uno de estos por cada uno de los archivos que había, ¿ya? Cada uno de estos, dirección de inicio, nos decía en el archivo de la vista 0, en qué lugar. Por ejemplo, si yo tenía en este sector tenía un archivo, entonces aquí estaba la dirección de inicio de ese sector, donde el computador tenía que ir a ese sector y comenzaba a leer. ¿Qué pasaba si el archivo era más grande que el sector que tenía aquí? Al final del sector tenía de nuevo una dirección que le daba la dirección del siguiente sector donde continuaba el archivo, hasta que iba a tener una dirección final, que era la típica dirección de esta lista enlazada, que era un null, ¿ah? Que le decía hasta aquí nomás llega el archivo. Entonces, en el fondo, se genera esta tabla de localización de archivo a través de listas de simple nexo, ¿ya? Donde la primera parte de la lista de simple nexo era el archivo, la parte data, y luego había un nexo al siguiente sector, ¿ya? Y así funcionaban estas cosas. La verdad que hubo bastante problemas con estos sistemas, incluso se podían trabajar muy pocos archivos, así que finalmente se convirtió en lo que se denominó después, en vez de FAT16, la FAT32, que se trató de ahora de generar esta dirección, ya no era de 16, sino que era 32 bits. Por lo tanto, ahora la cantidad de sectores que yo podía tener era mucho mayor. Y eso me permitía trabajar de mejor forma en la tabla de localización de archivos. Así es como nace todo este tema, y como nace con sectores, con cilindros, se quedó así. Entonces, esa es una introducción que le estaba dando, histórica, de dónde nace el tema de esta FAT16, FAT32, de ahí nace este tema de sistemas de archivos a través de cabezales, a través de cilindros y sectores, ¿ya? Bien. Bien. Ahí está. Ahí está. Bien, muchachos. Entonces, vamos a dedicar a ver la organización del disco duro. En primer lugar, quiero mostrarles algo. Dice BIOS acá. BIOS.
¿Por qué dice BIOS ahí? La organización del disco duro, para que cualquier computador pueda leer ese disco duro, por fuerza la forma de trabajar ese disco duro tiene que estar en el interior del BIOS. Nosotros dijimos que había un conjunto de programas de bajo nivel, un conjunto de programas, que eran los que hacían las operaciones más básicas del computador. Uno de ellos es el manejo del disco duro. Así que si hay alguien que tiene que saber cómo se trabaja el disco duro, ese es el BIOS, ¿ya? El BIOS debería saberlo. Ahora, el BIOS, cuando nace el BIOS, nace con un problema, porque el BIOS nace en un mundo donde los computadores tenían solamente 16 bits, ¿ya? Por lo tanto, es un mundo donde está todo pensado en 16 bits. Por eso mismo que él comienza a reconocer tablas de localización de archivos de 16 bits, ¿ya? Y el BIOS tiene varias cosas, en varias formas, que es la lógica con la que trabajan los discos duros, que hace que, aunque vayan apareciendo computadores más modernos, como no se podía hacer que esos computadores más modernos trajeran un BIOS diferente. ¿Por qué? Porque un archivo que nosotros estemos trabajando en un computador que tuviera un BIOS más antiguo no iba a ser reconocido al llevarlo a un computador que tuviera un BIOS más moderno. Por lo tanto, hubo que mantener la lógica del BIOS, y eso es lo que exigió el seguir manteniendo este sistema de cabezas, sectores y todas esas cosas, aunque ya los discos ni siquiera giran, ¿ah? Entonces, ese fue el tema. Luego, este BIOS, en este minuto que se ha mantenido, conforme vaya aumentando, ya estamos trabajando con 64 bits, todos lo deben saber, pero por un tema de dinero, por un tema económico, por el tema de no dejar caducos los sistemas que ya están o dispositivos que ya están funcionando, más que nada por eso, no se ha cambiado. Sin embargo, está clara la necesidad de cambiarse, y hoy día se está cambiando, así como por debajo, despacito, y como vamos a ver al último, hoy aparece en el mercado una nueva BIOS, una BIOS que es de 64 bits y que ya viene con todo mejorado, y esa BIOS es lo que nosotros le llamamos la UEFI. ¿Se acuerdan de la UEFI? La UEFI es un sistema extendido de archivos, ¿ya? Es un sistema extendido de BIOS, donde ahora la UEFI trae un conjunto de cosas que eran limitaciones que tenía la BIOS. Lo que sí, los procesadores actuales, como ustedes han podido dar cuenta, tienen la opción de que yo puedo decirle configure soporte a UEFI o no configure soporte a UEFI. ¿Qué significa que yo le coloque configure soporte a UEFI? Significa que le estoy diciendo de ahora en adelante va a trabajar una BIOS que va a tener 64 bits y va a poder trabajar con cierta forma, como ya lo vamos a ver, va a poder trabajar con cierta forma con los discos duros. Si yo le digo que no incluya soporte a UEFI, entonces él trabaja con su otra BIOS que tiene, que es la BIOS común y corriente, que es la BIOS de 16 bits, ¿ya? Hoy día estamos en un momento de transición, por lo tanto nos da algunos dolores de cabeza porque nos compramos discos duros que tienen el soporte a UEFI y los reconoce una tarjeta madre o un bus que tenga soporte UEFI. Entonces yo le coloco soporte UEFI y ese disco duro me lo reconoce y lo trabaja sin ningún problema. Puedo tener el problema de que ese disco duro no soporte el modo BIOS. Entonces yo, si tengo mi computador configurado con el modo BIOS y no le coloco soporte UEFI, no me va a reconocer el disco duro. Y hay discos duros que yo la única forma que puedo trabajarlo es decirle soporte a UEFI. Si no le coloco que soporte UEFI, ese computador no me va a soportar ese disco duro y no lo va a ver, ni siquiera lo va a ver, no lo va a ver, no lo va a poder formatear, ¿ya? Hay discos duros que ahora son compatibles con el trabajo del modo UEFI y con el modo BIOS. Entonces, si yo lo tengo en el modo BIOS, me lo va a poder trabajar sin ningún problema, pero cuidado una cosa, me lo va a formatear de acuerdo a lo que vamos a ver acá, de acuerdo a la filosofía que vamos a ver acá. Y si usted le coloca en modo UEFI, ahora lo va a ver de nuevo, pero cuidado que con el formato como vamos a ver de UEFI, ¿ya? Y tengo el peor problema, que hay discos duros todavía en el mercado donde solo reconocen BIOS, ¿ya? Por lo tanto, si lo coloco en un computador que tiene soporte de UEFI y le coloco ese BIOS, tampoco va a ser reconocido. Así que hoy día estamos en la mitad de un juego ahí, donde se está haciendo desaparecer el BIOS. Pienso que en unos pocos años más va a dejar de aparecer este soporte de UEFI, porque van a desaparecer todos los discos duros que tienen soporte UEFI, todos los dispositivos que tienen soporte BIOS, van a dar solo UEFI, y finalmente pienso que el BIOS UEFI se va a volver a llamar BIOS. Pienso que van a volver a llamar BIOS y va a ser el UEFI de siempre.
Fíjense que lo que es IDE, que es el control de los discos duros, lo ubican, ¿cierto? Los discos duros IDE. IDE antes tenía soporte a discos duros bastante pequeños. En una primera instancia solo soportaba 40 megabytes. 40 megabytes de tamaño, nada más. IDE era muy limitado, muy limitado. Solo trabajaba con FAT. Y luego apareció una nueva versión de IDE, ¿ya? Que se llamó IDE mejorada, que se llamó EIDE. ¿Ah? Se llamó EIDE, que era una nueva versión de IDE. Y han aparecido varias versiones de IDE. Pero una vez que han aparecido varias versiones de IDE, donde estamos un tiempo hablando de IDE y de EIDE, ¿ah? Finalmente toman la nueva versión y la vuelven a llamar IDE. Nosotros seguimos llamando IDE a una versión que la verdad que desde el IDE inicial hasta el IDE de ahora ha cambiado mucho. Algo parecido con SCSI. Pienso que aquí en BIOS se va a volver a llamar BIOS la UEFI, que ahora estamos hablando de UEFI. Todos van a ir solo con UEFI y después le vamos a decir tío, con lo que era. Bien, entonces lo que vamos a ver primero son los discos duros, cómo se ven la parte lógica de los discos duros, pero cuando estamos en el modo BIOS, cuando no estamos en modo UEFI. No es tan grande la diferencia tampoco. Bien, en primer lugar, un disco duro, si hay algo que tiene que sucederle, es ser comprendido por cualquier computador. Como un disco duro debe ser comprendido por cualquier computador, eso nos está siempre obligando a que los discos duros sigan teniendo ese soporte BIOS. La BIOS debe ser capaz de buscar, bueno, esto lo sabemos, ¿cierto? La BIOS debe ser capaz de buscar en el disco duro el sistema de archivo que contiene y proceder a iniciarlo. Esa es una de las tareas del BIOS, ¿se acuerdan? Que dijimos lo que hacía el BIOS. UEFI hace similares tareas, por si acaso, ¿no? Similares. Bueno, de aquí que el disco duro tenga una organización genérica que luego dará paso a una organización ya específica, un sistema de archivo. Entonces, todo disco debe tener una organización de sistema de archivo genérico, un trozo genérico, para que le permita a cualquier computador arrancar cualquier disco duro y le permita comenzar a trabajar el disco duro, y después de eso, dependiendo de la información que tiene el disco duro, comienza entonces ya a cargar el sistema de archivo propio, que si es un Linux va a cargar el sistema de archivo Linux, si es Windows NT o Windows 2000, lo que corresponda. Después depende del sistema operativo, cuál es el sistema que va a cargar. Bien, todo disco tiene, en el modo BIOS, ¿ya? Todo disco siempre tiene que tener claro dónde encontrar las cosas. Por lo tanto, todo disco tiene en el primer cabezal, que es la primera cabeza. ¿Por qué decimos que el primer cabezal? Porque recuerden que aunque ya no existen, estamos imaginándonos los antiguos tambores magnéticos donde habían varios platos. Y el cabezal del plato 1 de arriba era el 0. El de abajo era el 1, el de abajo era el 2, 3, 4, 5, así eran los cabezales. Si bien ya no existen eso y tienen un solo disco, sigue hablándose del término cabezal, ¿ya? Sigue hablándose del término cabezal. Por lo tanto, seguimos teniendo una cabeza 0, ¿ya? En la cabeza 0, donde se encuentra el cilindro 0, otra vez estamos hablando de cilindro con un montón de platos, puede ser pista, ¿ya? En otras palabras, la pista 0, y en el sector 1, en el primer sector, porque en el sector 0 hay una información de fabricante, y en el sector 1, en el primer sector, existe la información estándar que nos permite entender el computador y que nos permite saber cómo es que se debe trabajar ese disco duro. Por eso que un disco duro, cuando tiene problema de pista 0, ¿ya? ¿Han visto ustedes ese problema? Pista 0, problema de pista 0 en un disco duro. Cuando dice que tiene problema de pista 0, se nos fue el disco. Eso sería todo. Porque en la pista 0 está cómo hay que trabajar con ese disco. Así que si se nos llega a dar un rayón o algún problema en la pista 0, se nos fue el disco. Bien, a esa parte que está en la pista 0, ya que en el sector 1, se le denomina la Master Boot Record, que es la madre de todas las boot, ¿ya? Del registro boot. Entonces, el disco duro ahí tiene una Master Boot Record, porque tiene una boot record por cada partición, ¿ya? Pero aparte de que tiene una boot record por cada partición, tiene una boot record que es la madre de todas las boot. Por eso se llama la Master Boot Record. Es la que lleva el control de todo el disco duro. ¿Qué es lo que tiene? En esa Master Boot Record contiene específicamente la tabla de particiones que nos va a decir cómo es que hay que trabajar con ese disco duro, y tiene un trozo que nos permite ahí tener un código ejecutable. Ese código ejecutable es un trozo de código que es el que nos permite almacenar el sistema operativo. Cuando yo arranco una máquina, esta máquina no tiene nada.
no tiene nada en su interior cargado, ¿ya? Si bien tiene lo que tiene la ROM BIOS, pero la ROM BIOS tiene pequeñas rutinas que a lo más le van a decir cómo trabajar con el disco duro. Pero ¿quién le va a decir al computador cómo cargar el sistema operativo cuando ese disco es booteable? Porque ese disco puede ser booteable. ¿Y quién le va a decir cómo cargar ese sistema de archivo en particular? Este trozo de programa que está metido en el Master Boot Record, que es ejecutable, que cuando comienza a leer el computador lo comienza a ejecutar, es el que le permite reconocer el disco duro, le permite reconocer dónde tiene el sistema operativo y le permite cargar el sistema operativo. Es este quien lo hace, ¿ya? Es ese trozo ejecutable. Lo que hay en BIOS ejecuta este trozo, ¿ya? Ejecuta este trozo, eso es lo que hace lo que hay en BIOS. Pero este trozo en particular es el que va a reconocer el sistema de archivo específico y lo va a cargar. Otra cosa que hay acá, cuando yo preparo un disco duro y no lo dejo booteable, él en este programa lo que me va a hacer un programa que me va a desplegar por pantalla que no hay un sistema de booteo en mi computador. Cuando me aparece ese mensaje está escrito acá, en este programa. Por eso que si yo formateo mi disco, y lo pueden hacer ustedes, con un sistema operativo en alemán, ¿no? O un sistema operativo en francés, si yo no le coloco el booteo y lo echo a andar, me aparece el mensaje en alemán o en francés. ¿Por qué? Porque ese mensaje me lo está colocando este programa que está puesto acá, ¿ya? Bien, esa cosa contiene la Master Boot Record. Respecto a la tabla de particiones que contiene la Master Boot Record, en el mundo BIOS, aquí estaría la Master Boot Record, que este sería donde tiene su código ejecutable, que es la primera parte del disco duro, la pista 0, estamos hablando de la pista 0, es la primera lugar, por eso es fácil encontrarlo, porque es el inicio, ¿ya? Y después de esto, él tiene 4 slots, 4 espacios de memoria, donde tiene la información de 4 posibles particiones, ¿ya? ¿Qué es lo que es una partición? Aunque lo vamos a ver dentro de un rato. Una partición es una división lógica de un disco duro, ¿ya? Es como si yo tengo una bodega, que es mi disco duro, y le coloco unas paredes en el interior y voy a decir, ahora tengo una bodega chica A, una bodega chica B, C y D. Lo mismo son las particiones. Yo tomo mi disco duro y lo divido en forma lógica. Las particiones que me dan la posibilidad de arrancar al computador, las particiones que tienen boot record, ya que me dan la posibilidad de iniciar la máquina y grabar ese tipo de cosas, se llaman particiones primarias. Y un disco duro que tenga el modo BIOS solo puede tener 4 particiones primarias, ¿ya? Hay un conjunto de sistemas operativos que necesitan a lo menos 3 particiones primarias para poder arrancar. Por ejemplo, en Linux, si yo cargara el Linux, va a necesitar, ¿se acuerdan ustedes o no? La boot, ¿se acuerdan? La swap y la raíz, ¿cierto? Entonces necesitaría al menos 3. Esta que está aquí es una partición primaria, la cuarta, pero como van más adelante, hay sistemas operativos que necesitan seguir particionando el disco, y esta partición primaria va a ser la única que se va a llamar extendida, que nos permite llamar extendida, y cuando la configuramos como extendida, nos permite seguir particionando dentro de ello, generando más particiones, ¿ya? Pero si yo tengo un sistema operativo que me consume 3 particiones primarias, ¿ya? Y me queda una sola que hacer la extendida, y quiero instalar un sistema operativo que me consuma más de una partición primaria, en el modo BIOS no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer. Ni en esa manera. La única forma que lo pudiera hacer es si entre las 4 particiones primarias se pudieran entre los 2 sistemas operativos repartir ellos las particiones, ¿no? Para que booteen. Bien, una partición es una sección lógica del disco entonces. Un conjunto de sectores más una identificación, ¿ya? Tiene una parte que no es útil y el resto es el sistema de archivos que tiene la tabla de particiones. Un disco duro puede dividirse en particiones. Un disco duro puede dividirse en particiones y en este caso se llaman primarias. Entonces las particiones en las que se divide un disco duro son las primarias, ¿ya? Después nosotros hablamos de las particiones secundarias, que son las extendidas, ¿cierto? Las particiones secundarias, la característica principal que tienen, no bootea un computador desde una partición secundaria, de una lógica, de una extendida. Bien, por cada una de las particiones, la información que va a manejar el computador son estas, ¿ya?
tenemos un estado de la partición, una primera parte que es activa o inactiva. ¿Qué significa que sea activa o inactiva? Una partición que es inactiva es una partición que solo recibe datos. No es capaz de bootear, de hacerme trabajar el sistema. Una partición activa me es capaz de hacer trabajar el sistema. Entonces yo cuando defino la partición tengo que decirle si esa va a ser booteable o no, si va a ser activa o no. ¿Ya? Bueno, luego tengo la información de inicio de la partición dentro del disco, donde se comienza el inicio de esa partición. Tengo que la información del tipo de partición que tiene y tengo la información del final de la partición, ¿ya? Y finalmente los números de sectores que debieran haber desde la master record hasta esa partición y el número de sectores que hay entre particiones. Les explico. Cuando yo genero las particiones primarias por fuerza no pueden estar pegadas al master record. Tienen que haber sectores de por medio. Y entre una partición y otra partición también tienen que haber sectores de por medio. No pueden estar pegados uno con otro. No pueden estar. Es por eso que si tengo un disco de un cierto tamaño, se van a dar cuenta que cuando lo están particionando va a quedar un pedacito ahí de unos megas, a veces 8 megas, a veces 16 megas, unos pedacitos que no los puedo tomar y no los puedo particionar. ¿Y qué es lo que pasa? Esos pedazos los necesita el sistema para generar las divisiones entre las particiones. Bien, esta es la información que maneja por cada una de las particiones. Bien, la estructura que tiene en la asignación del espacio, en el direccionamiento de la partición, viene de esta manera. Viene la información del cilindro, ya, o la pista donde se encuentra la partición, y el sector donde se encuentra dentro de ese cilindro la partición. Estos bits del 0 al 5 nos dicen en qué sector están, y luego tenemos los bits que van del 8 al 15, que son los 7 primeros, y luego el bit 6 y 7 que se agregan acá adelante, finalmente tiene 7, 8, 9 bits. Tiene 9 bits de el direccionamiento del cilindro. Esa es la información de donde se encuentra la información de una partición en particular. Bien, tal como dice aquí, previendo las limitaciones, se especifican los datos de localización de dos formas. Hay uno que se llama la absoluta y otro se llama la relativa, o la lógica, la relativa, que son sectores lógicos. Entonces, cuando nosotros decimos que una dirección cualquiera en un disco duro es absoluta, nos estamos refiriendo a la multiplicación del cabezal por el cilindro por el sector, ¿ya? Si nosotros queremos saber cuál es el tamaño máximo, ¿ya?, de un disco duro, tenemos que saber cuántas cabezas tiene, cuántos cabezales, cuántos cilindros y cuántos sectores. Si yo multiplico estas cosas, me da el tamaño máximo que puede llegar a tener un disco duro manejándolo en el BIOS. Si nosotros vemos, son 2 elevado a 24, ¿ya? Si no me equivoco, me da la impresión que 2 elevado a 24 son 8 teras, parece. No sé si alguien puede echarme un vistazo a eso. 8 elevado a 24. Ah, pero es que esto hay que multiplicarlo además por los bytes por sector, que son 512. Este número hay que multiplicarlo por 512, que son los bytes que tiene cada sector. Eso te debiera dar unos 8.000 y tantos gigas, se supone. Bueno, el tamaño máximo que puede tener un disco duro de esto o un... ¿Cuánto te da? ¿Qué ver ahí? Y eso por 502. Ocho teras y medio. 8 teras. Claro, no son 8 teras, son 8 y tal. Son 8 teras. Son 8 teras. O sea, con el modo BIOS yo puedo manejar como máximo particiones de 8 teras de tamaño. Es bastante grande, nos puede manejar archivos que son bastante importantes para nosotros ahora, pero aún así, hoy día la verdad que está ya perdiendo, se está volviendo obsoleta esta forma de trabajar. Bien, otra forma de calcular es a través de los sectores relativos, ya, como les digo, donde tenemos un número de sector máximo
y números de offset máximo. Offset máximo es como el cilindro o como las páginas de sectores. Finalmente tenemos un W33 que son los mismos 8 y tantos teras. Los mismos 8 y tantos teras. Bien, de esa forma trabajan los sistemas de archivo. Respecto al tipo de la partición, es que lo veíamos ahí que era un campo. Existen varios tipos de partición posibles y este es el valor que debería estar y está dado, si ustedes lo ven, por 8 bits. O sea, podrían haber 256 tipos distintos. Aquí está el nombre de algunos de esos. Por ejemplo, FAT de 12 bits es 01, FAT de 16 bits 04, ¿ya? Una partición extendida es 05, ¿ya? Y así, particiones más grandes que 32 megas son 06. Y así se han ido ocupando la partición de 32 bits 0B, se ha ido ocupando, y aquí están todas las otras, faltan más todavía. Las exten y faltan otras más. Pero a través de un número se especifica cómo es que está trabajando, qué tipo de partición es la que tiene el disco duro. Bien, la partición extendida. Entonces, ¿qué es lo que es la partición extendida? Hay veces que yo tengo un disco bastante grande, ¿ya? Ahora las nuevas versiones de Windows exigen tener una partición de sistema, utiliza una partición de boteo especial, una partición de paginamiento, que es la zona swap, y utiliza varias cosas, y a veces me queda todo mi disco y yo necesito particionarlo en un C, en un D o en cosas de ese estilo, y me veo obligado por lo tanto a acudir a una partición extendida. La partición extendida siempre se realiza en la partición primaria 4, y yo estaría convirtiendo mi partición primaria, toda vez que digo partición extendida, estoy tomando la partición primaria 4 y la estoy diciendo a esa partición que la voy a subdividir. Está quedando con lo que le había mostrado, queda con una marca que dice que ya es extendida, y yo una partición extendida la puedo comenzar a subdividir, ¿ya? En más particiones, y ahí sí que me da una buena cantidad de particiones. Entonces, la partición extendida, la verdad es que con el crecimiento de las capacidades tenemos limitaciones en los sistemas de archivo. Hay algo que ustedes deben saber: en todos los sistemas de archivo hay limitaciones, lamentablemente no me acuerdo exactamente, pero hay limitaciones en el patch, en la profundidad del archivo. El patch es el slash, el directorio, slash, no directorio, slash, no directorio, ¿ya? Esa es la profundidad. Y dependiendo del sistema de archivo, esas profundidades son variables. Por eso es que yo a veces voy a tener, alguien me va a pasar datos, o me va a pasar un archivo, me va a pasar un taller o algo, que él lo tiene hecho en NT, por ejemplo, ya en NTFS, y me lo pasa y yo lo voy a traer a un disco que lo tengo en FAT32, por ejemplo, y lo copio, y resulta que hay unas partes que se vuelve ilegible o no lo puede grabar. Y lo que pasa es que no en todos los sistemas de archivo se graba con la misma profundidad, ¿ya? Hay que estar atento de esto. Bien, tienen limitación los sistemas de archivo. También hay necesidades de mayor número de particiones. A veces quiero generar distintas particiones por ordenamiento. Entonces ahí se utiliza la partición extendida, que es una partición primaria cuyo contenido es a su vez también particionado. Eso es la partición extendida. Es una partición lógica. Bien, la partición activa, como decían antes, es una de las particiones primarias. Hay que declararla como activa, y es la que contiene el sistema operativo que nos va a hacer bootear el sistema. Aquella partición que contenga el sistema operativo siempre tiene que ser activa. Una cosa importante: un disco duro no puede tener más de una partición activa. Lo que sí puedo tener más de un disco duro en el computador, y cada disco duro sí puede tener su partición activa. Es por disco duro la limitación de partición activa. Solo una partición activa en un disco duro. El gestor de arranque. El gestor de arranque se encuentra en la primera parte del disco, ¿ya? Y el sector de arranque es el que permite al computador elegir, cuando tiene más de un sistema operativo cargado ese disco duro, el gestor de arranque me permite elegir por cuál yo voy a arrancar, ¿ya? El gestor de arranque se ubica en la parte ejecutable de la Master Boot Record, se mete en el trozo que acepta un programa ejecutable, y un pequeño programita que me va a dar las posibilidades de arrancar por Linux y por Windows, por una versión de Windows, otra versión de Windows. Cada sistema operativo tiene sus gestores de arranque, son software de gestor de arranque.
Nos falta la vez en que yo en un descuido instalo dos sistemas operativos en una máquina y no les he dicho que bootee por los dos y no se me instala el gestor de arranque. O no instalo el gestor de arranque. Cuando me sucede eso, tengo que meterme a internet y bajar algún gestor de arranque. Hay gestores de arranque para Windows NT, 2000, Linux, para todo. Hay gestores de arranque, lo bajo, lo ejecuto y se me va a llenar ese programita ahí y me va a permitir decir por cuál arranco. Hay algunos que ya los debemos conocer, por ejemplo los de Linux. Tenemos el Groove, que es un gestor de arranque gráfico. Tenemos el Lilo, que es el más antiguo, que es un gestor de arranque en modo texto, ¿ya? Donde me decía por cuál arranco. ¿Se acordarán los que hicieron taller conmigo, cierto? ¿Se acuerdan cuando arrancamos? Que siempre pedía por cuál. Ese es el gestor de arranque. Yo puedo cambiar un gestor de arranque, puede que no me guste ese gestor de arranque. No me gusta como parte, puedo modificar el gestor de arranque, ¿ya? Bien. Sí, hay una cosa aquí que yo tenía que haber especificado mejor. Ya, pero ustedes lo tendrán que saber. Vamos a cambiarlo de tipo de tablas de particiones y ahora vamos a ver las tablas de particiones GUID. ¿Ya? Las tablas de particiones GUID son las que son de modo UF. Tenía que haber puesto, igual como antes puse BIOS, tenía que haber puesto UF. ¿Ya? Lo voy a colocar y lo vuelvo a subir. ¿Me entiendes? Ahora vamos a hablar modo UF. Todo lo que hablamos hasta ahora fue modo BIOS. Ya, la tabla de partición entonces GUID es un estándar de colocación de la tabla de partición en un disco duro. O sea, ¿qué es lo que es la GUID? La GUID, que se denomina también GPT, es en el fondo, sustituye la MBR. ¿Ya? Tenemos en el BIOS la MBR, la Master Boot Record, y tenemos en UEFI, tenemos lo que se llama la GUID o GPT, que se llama GPT. Entonces, ¿qué es lo que era GPT? Es la misma Master Boot Record que estaba en BIOS, pero esta está en UEFI. ¿Ya? Lo mismo. ¿Ya? Ahora, él tiene un modo de direccionamiento bastante más moderno, que trabaja con lo que se llaman los LBA. ¿Ya? Los LBA son bloques lógicos de direccionamiento. Eso significa los LBA. ¿Ya? En vez del modo que estuvimos hablando hasta hace un rato, que son los cilindros, cabezas, sectores, ya no habla del CHS, ya no habla del cilindro tanto, de este, sino que ahora habla solo de los LBA. Y en el LBA es una división de bloques que hacen el disco duro y es un direccionamiento de acuerdo a esos bloques. Nada más. Bien. La información del MBR que tiene, porque GUID también tiene MBR, porque yo estoy diciendo que GUID es la similitud de MBR, ya, de Master Boot Record, pero GUID tiene MBR. Entonces, ¿qué pasa con el MBR? Aunque un sistema más moderno, se vio obligado a heredar la información del MBR, a contenerla en sí también, por si estamos trabajando con sistemas, dispositivos que tienen el activo sistema MBR y está GUID, entonces le permite algún grado de compatibilidad con eso. Entonces dice que el MBR está heredado, está almacenado en el LBA0, hay una zona de los bloques de direccionamiento que se llama LB0, el que es el inicial, y ahí hay una MBR. ¿Ya? Y de ahí, desde el LBA1 en adelante, aparece la propia, la GPT. GTP dice y GPT. ¿Ya? ¿Y qué sería la tabla de particiones propia del disco duro? En este modo UEFI. ¿Ya? Esto funciona en aquellos sistemas operativos, por ejemplo, Windows, de 64 bits y de 32 sectores, ya están reservados específicamente a la GPT. ¿Ya? Y la LB34, como lo vamos a ver en un instante, es el primer sector del disco duro. Entonces, en este caso, el GUID es un espacio así, donde tiene información que se llaman los LBA, trozos de bloques del disco duro. ¿Ya? En el 0, LBA0, aquí sigue teniendo la MBR de siempre. La partición propia de este disco en UEFI parte del LBA1, que está acá, LBA1, y de ahí parte hasta, finalmente, tiene los bloques hasta el LBA33. El último bloque del GPT es el LBA33. El siguiente bloque, porque sigue el computador completamente, el disco duro dividido por bloques, el LBA34 ya contiene el comienzo de los archivos, ya tiene la información.
Eso es lo que está diciendo ahí. Otra cosa interesante, que esta nueva forma con UEFI ofrece redundancia, ¿ya? La cabecera o el GPT o toda esta cabecera que tenemos acá está repetida en el disco. Al final del disco está vuelta a repetir. Si por alguna razón se destruye esta información, como antes decíamos, si destruye la pista 0 o algo así, si se destruye esta información, perdíamos el disco. Con UEFI ahora ya no perdemos el disco. Esa partición, o sea, esta información de las particiones está replicada al final del disco. Y el propio sistema operativo la puede tomar y puede restituirla. Entonces esa es una tremenda ventaja que hoy día tenemos respaldo de la tabla de archivos. Bien, ahí hay una forma gráfica, un poco lo que le estaba diciendo. Entonces en el primer bloque tendría la parte del MBR antiguo para generar alguna compatibilidad, y del LBA1 comenzaría la cabecera primaria de la localización de archivos, ya, donde aquí estaría la información de todas las particiones, y del LBA34 en adelante comienzan las particiones del disco. Cosa interesante que hay ahora se pueden llegar a tener 128 particiones primarias, y ya no existe el concepto de partición extendida. Hoy día si yo tomo un disco y lo trabajo en modo UEFI, puedo generar hasta 128 particiones. O sea, ahora le puedo meter si quiero 3 sistemas operativos que cada uno de ellos trabaje con 3 particiones, no me interesa. Esa es la tremenda ventaja de UEFI. De ese punto de vista, nosotros podríamos decir que nos conviene en este minuto trabajar mucho más con los modos UEFI. Es obvio. Pero cuidado que hay dispositivos que no reconocen modos UEFI. ¿Ya? Puede que tenga 2 discos duros y el segundo disco no lo pueda reconocer. Ten cuidado con eso, todavía hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas. Bien, aquí está lo que se va guardando la información en cada uno de ellos. Aquí tenemos la información en la Masterboard Record. El trozo que yo le decía que era el dinámico, el trozo que nos da la protección, la compatibilidad de sistemas con MBR, ¿ya? Y aquí ya tenemos completo la GUID, ¿no? Con la información de cada uno de sus bloques. Bien. Tal como decía ahí, las tablas de particiones son hasta 128 primarias. Y la cantidad de información que puede son 18 exabytes. El disco duro o cada partición, imagínense lo que podemos hoy día direccionar. Hoy día de nuevo lo estamos viendo como el infinito, ¿cierto? Acabamos de encontrar de nuevo el infinito. Porque en 128 particiones yo cada una de estas particiones primarias las puedo tener con 18 exabytes. Exabytes, si no me equivoco, es 1000 petabytes, no me recuerdo muy bien, parece que es 1000 petas. Y de eso puedo tener 18 en cada partición, tengo 128 particiones. O sea, no sé, no creo que sea posible pensar en el disco duro ese. Pero hoy día ya tenemos la tecnología para manejar discos duros de esa cantidad. Así que yo creo que, imagínense, mientras acá la partición, la MBR que hemos trabajado hasta ahora, solo trabaja con 4 primarias, ¿ya? Sí es importante que para trabajar con GUID, o sea, con modo UEFI, estamos hablando con modo UEFI, ya es necesario que su sistema operativo sean de 64 bits. Si su sistema operativo y su hardware no son de 64 bits, no podemos trabajar con el modo UEFI. ¿Ya? Si su hardware es de 32 bits, su sistema es de 32 bits, recuerden que lo máximo que pudimos trabajar en RAM son 4 GB, y en discos duros son 8 teras. 8 teras en disco duro. Y eso es lo máximo. Entonces, para trabajar con UEFI tengo que tener máquinas de 64 bits. Obvio que la tecnología está y que nos vamos a quedar con UEFI, pero hoy día el común que vamos a encontrar en casi todos los equipos sigue siendo BIOS, sigue siendo MBR, ¿ya? Hoy día. Sin embargo, estos mismos parecen, ¿no? Sí, estos mismos. Los que trabajamos el año pasado, el semestre pasado acá, ahí estos mismos ya nos aceptan UEFI y ya son de 64 bits. Bien, no sé si hay dudas, consultas de esta cosa.
Supongo que ya entienden la diferencia entre UEFI y soporte UEFI y BIOS, y soporte clásico BIOS. Y la gran diferencia es la cantidad de particiones con las que se trabaja, ¿ya? Principalmente es esa, la seguridad que nos da mayor seguridad, es más eficiente. Restricciones, tengo que trabajar con sistema operativo de 64 bits, con hardware de 64 bits, full 64 bits, eso sí. Y hoy día estoy en un momento que tengo que poner mucho cuidado con el modo UEFI, porque tengo dispositivos que no reconocen modo UEFI y ahí tengo todo un enredo entre que este entiende, pero este no, este sí entiende cualquier otro, pero este no, y así pasa. Ya niños, eso era lo que yo les quería hoy día entregar. Hay una consulta que me hicieron hoy día en la mañana, bastante interesante, y se las quiero preguntar a ustedes, a ver si alguien me la puede, a ver si alguien la sabe. ¿Qué significa defragmentar? ¿Han escuchado ese término, no? ¿Defragmentar el disco? Sí. ¿Todos han escuchado ese término? Defragmentar el disco. El disco hay que defragmentarlo, ¿no? ¿Hay que defragmentarlo? ¿Cada cierto tiempo? Cada cierto tiempo. Los demás no saben, parece, ¿no? Los discos hay que defragmentarlos cada cierto tiempo. Ahora hay que defragmentarlos cada cierto tiempo. ¿Y tú qué sabes? Entonces, ¿qué es lo que es defragmentar? ¿Tú sabes? Lo que pasa es que cuando uno instala programas, se van creando los sectores donde está instalado ese programa. Entonces, al momento de eliminarlo, ese espacio queda, entre comillas, vacío. Ya. Y cada cierto tiempo, cuando uno va eliminando varios programas, esos espacios siguen quedando vacíos. Entonces, la idea del desfragmentador es que esos espacios se corran hacia el final, entre comillas, así del disco duro, y todos los programas que están instalados se queden dentro de otro espacio todos juntos, para poder así optimizar un poco el disco. Ya. Ya, sí, más o menos. O sea, sabe de qué se trata. Sabe de qué se trata perfectamente. Se lo voy a explicar a los demás, que ni siquiera han escuchado qué es defragmentar, ¿ya? Los discos se fragmentan. ¿Qué significa que se fragmenta un disco? De nuevo voy a ir al porque el estándar, ¿ya? Del disco, el platito con sus distintos sectores, ¿ya? Y sus distintos discos. Y lo que pasa, como dice su compañero, ¿ya? Al comenzar a guardar la información, vamos a suponer que este es el sector 0, ¿ya? Que esta es la pista 0 y el sector 0, ¿ya? Cuando el computador comience a guardar la información, él va a buscar un lugar vacío y aunque tenga varios sectores y cubra varios sectores, puede, por ejemplo, tomar un archivo y comenzar a grabarlo acá. Comienza a grabar ese archivo en este lugar y él se va ordenadito, porque es ordenado, los sistemas operativos son ordenados. Por lo tanto, dice el siguiente sector aquí mismo, un enlace al lado mismo, y sigue grabando el resto del archivo, llega al final y dice siguiente sector del mismo, y lo sigue colocando ahí al lado, ¿cierto? Ahora, el día de mañana se va a querer grabar un nuevo archivo. Aquí está el famoso NUR que lleva un nuevo archivo, y él lo graba ahí al ladito, y se va ordenadito ahí. Y se va ordenado, vamos a suponer que este ahora de 2, aquí el 8, ¿ya? Y vamos a suponer que este de 2, pero que aquí el siguiente tiene el con 1. Y después va grabando el 8, y así va grabando ordenadito, ¿cierto? Pero nos falta la vez en que alguien llegue y dice, no, voy a borrar este archivo. Y borra este archivo que está acá. Y deja 3 sectores desocupados. Y ahora cuando graba el computador y le piden grabar un nuevo archivo, él comienza a buscar y dice, aquí tengo desocupado. Pero ese nuevo es solo de 2. Y graba acá, y se va a ir ordenadito otra vez, acá al lado, pero miren qué va a pasar, le va a quedar este espacio vacío. Se dice que se ha generado una fragmentación del disco, ¿ya? Esta acción comienza conforme yo sigo grabando más y más, comienza a volverse mayor, hasta que tengo después un montón de esos espacios. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema que esté fragmentado? El problema es que esté fragmentado porque puede que yo quiera ahora grabar otro nuevo archivo. Y al grabar ese nuevo archivo, busco un espacio vacío, lo encuentro acá, comienza a grabar el computador aquí, y coloca el enlace, no lo ubica dónde, y lo trata de ubicar y está ocupado. Los otros lugares, por lo tanto, puede que lo encuentre por aquí, el siguiente sector, donde guarda el resto de ese archivo. ¿Se entiende la idea, no? Entonces comienzan a empezar a aparecer enlaces cruzados desde un sector con otro, y a veces es medio complicado, porque ¿cuál es el ideal en la lectura de un archivo en el disco duro? El ideal es comenzar a leer todos los
sectores juntos del archivo porque está dando vuelta el disco y aprovechar que está dando vuelta para leerlos todos juntitos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a la lectura del archivo? Que tiene un sector en esta parte y por acá arriba tiene la otra parte. Por lo tanto, él lo está leyendo todo, se le acaba y tiene que leer el siguiente y el siguiente acaba de pasar. Acaba de pasar, por lo tanto tiene que esperar a que dé la vuelta entera y aparece y cuando comienza a leer ese siguiente, le toca el siguiente y acaba de pasar. En el peor de los casos es uno que cada vez que hay que buscar el siguiente tenga que volver a esperar y esperar. Y cada vez que le espera, sincroniza y todo eso, se nos puede volver una espera que sea 4, 5, hasta 10 veces más grande que si lo estuviera todo al lado. Por lo tanto, ¿qué es lo que es más eficiente? Que el sistema operativo tenga todos sus archivos uno al lado de otro ordenaditos ahí, ¿ya? Es como que la secretaria nos está ordenando los papeles y empieza a poner uno arriba, la otra abajo, entonces cada vez que a buscar después donde diablo los dejé, y, ¿me entiendes? Mejor tenerlos todos ordenados. ¿Qué significa desfragmentar? Significa tomar todos los archivos de una primera parte y llevarlos a una zona vacía. Siempre tiene que haber una zona vacía del disco donde él toma, llega y tira todo para allá. Y genera un espacio vacío acá. Y cuando genera espacio vacío empieza ahora a traer archivo por archivo y los empieza a traer completito. ¿Se entiende la idea? Todos los sectores de él y coloca ese y lo borra donde estaba. Sigue colocando otro y lo sigue ordenando todo. Lamentablemente, las acciones de fragmentación, de desfragmentación, si no las hacemos seguidas, perfectamente nos pueden tomar una noche entera. A veces nos toma más de una noche, nos puede tomar un día completo, desfragmentar un disco duro. Por eso es conveniente cada cierto rato hacer estas desfragmentaciones. Vamos a hacer que el rescate de los archivos sea más eficiente en mi disco. Eso es desfragmentar. ¿Ya? ¿Ya entienden qué es desfragmentar entonces? Todos los sistemas operativos tienen las herramientas para desfragmentar. Ya muchachos, miren, nos están quedando 2 temas más y estamos listos para la rueda. Los temas que nos